Buenas tardes, me llamo Laura Valdés Cerdán y soy estudiante del Máster en Comunicación Política y Empresarial de la Universidad Camilo José Cela. Les voy a contar una historia profunda y apasionante que sucedió hace varios siglos. Se trata de la aventura de un peregrino muy especial que inició su viaje espiritual por las frías estepas de Rusia. Su historia no es muy conocida en Occidente, pero en cambio sí es conocida en Oriente, hasta el punto de haberse convertido en un clásico de la literatura espiritual ortodoxa. Les estoy hablando de la obra Relatos de un peregrino ruso, también conocida con el título de El peregrino ruso. De esta obra conocemos que fue publicada por primera vez en 1865 en Kazán, Rusia, pero desconocemos su autor. El peregrino ruso es una de las obras más importantes de la espiritualidad ortodoxa y está vinculada a la corriente mística contemplativa esicasta. El esicasmo es una doctrina y práctica ascética difundida entre los monjes cristianos orientales, que tiene su raíz en los primeros siglos del cristianismo. Las enseñanzas de esta corriente se encuentran incluidas en la Filocalía, una colección de textos sobre mística y ascesis escritos por los primeros padres del cristianismo oriental y que se mencionan en varias ocasiones a lo largo de los relatos. Pues bien, una vez establecido el contexto cultural y religioso en el que se enmarca la obra, nos adentramos en el itinerario espiritual de nuestro peregrino ruso. Los relatos comienzan con un interrogante. El peregrino ruso escucha un pasaje de la carta de San Pablo a los tesalonicenses en el que San Pablo invitaba a sus hermanos a orar sin cesar. Entonces el peregrino se pregunta cómo puede alcanzar esa oración incesante de la que hablaban los primeros cristianos. Entonces inicia un peregrinaje y en su camino se encuentra con un starets, un maestro espiritual que le va a dar pautas, una serie de pautas para desarrollar la oración interior, la llamada oración del corazón. El starets le explica que se predica mucho acerca de la oración y sobre este tema se han escrito muchos libros, muchas obras, pero todos parten de un enfoque intelectual. Es decir, por qué se tratan temas de por qué hay que orar, los efectos de la oración o las condiciones necesarias para orar bien, es decir, la atención, el fervor del corazón o la pureza de la mente. Pero, sin embargo, no se han aclarado otra serie de cuestiones básicas, fundamentales, como qué es la oración y cómo se aprende a orar. Porque, como dice el starets, esto no depende de un saber intelectual, sino de un conocimiento místico. Muchas veces se cae en el error de pensar que son las condiciones preparatorias de la oración o bien los buenos actos los que generan la oración, cuando en realidad es justamente al contrario. Es la oración la fuente de todos los buenos actos y de las virtudes, pues es Dios quien proporciona la gracia para actuar según su voluntad. Por esa razón, el cristiano tan solo se le pide que ore con frecuencia, porque de esta manera Dios plantará en él las semillas de los buenos actos y conducirá su alma a la salvación.
Dicho esto, el Starets le enseña la llamada oración de Jesús, que consiste sencillamente en invocar el nombre de Jesús diciendo: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Entonces le da un rosario y le aconseja que vaya repitiendo incesantemente, constantemente en su interior esta oración, con la intención de que vaya interiorizándola. Primero le dice, tienes que repetirlo 3000 veces al día, después 6000 veces al día, después 12000, y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué? ¿Qué sentido tiene repetir tantas veces una misma oración? Pues esto es así porque los primeros padres creían que la simple invocación del nombre de Jesús tenía fuerza por sí misma, hasta tal punto de que ayudaba, ¿no?, a despejar de la mente cualquier otro pensamiento, a serenar el interior y abrir el corazón a Dios, ¿no? Era una forma de llamar a Dios, si queremos, ¿no?, de conectar con lo alto. Para el Oriente cristiano, el corazón es ese lugar oculto y profundo, en lo más profundo del ser humano, ¿no?, donde la persona se encuentra con Dios. Es incluso un lugar desconocido para la propia persona. En la tradición occidental, espiritual occidental, Santa Teresa de Jesús nos habla de las moradas del castillo interior, ¿no?, de cómo el alma busca llegar a ese lugar oculto dentro de lo más profundo de su ser, donde habita Dios. También San Agustín decía la frase de yo te buscaba por fuera hasta que me di cuenta de que estabas dentro de mí. Pues bien, ese lugar oculto y recóndito es para la tradición cristiana oriental lo que llama el corazón, ¿no? Por eso también la oración interior es denominada la oración del corazón. Y esta oración es algo tan sencillo, como decíamos, de ir repitiendo, interiorizando progresivamente la plegaria: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Hasta de manera que se va preparando el interior para el encuentro con Dios. Pues bien, a lo largo de los 7 relatos de los que consta el viaje, el peregrino se encuentra con diversas personalidades de su época que vienen a representar la sociedad rusa de aquel momento, y entabla conversaciones espirituales con ellos. Al mismo tiempo va poniendo en práctica los consejos y las enseñanzas de su maestro espiritual, el Starets, y consulta la Filocalía, que es un libro en el que se recogen las enseñanzas sobre oración interior de los primeros patriarcas del cristianismo oriental. En definitiva, leer relatos de un peregrino ruso supone sumergirse en un verdadero itinerario espiritual, en el que el lector irá descubriendo, por medio del peregrino, las enseñanzas sobre la mística ortodoxa, que considera la oración como la única vía que lleva a la salvación del alma. Y esto es así porque los primeros padres consideraban que el ser humano, por mucho que se esfuerce en llevar una vida de rectitud, solo puede alcanzar la virtud si es por la gracia de Dios. Desde el punto de vista de esta mística,
la naturaleza humana es buena, pero está deformada por el pecado. De ahí que haya que retornarla a su ser primigenio, es decir, restablecer en el hombre, hecho a imagen de Dios, la semejanza divina. Y esto solo se puede conseguir por medio de la oración, que es la fuente de todos los dones del Espíritu Santo y es la única vía que conduce hacia la noche luminosa, es decir, la contemplación mística. Dicho esto, espero que les haya interesado mi presentación y que haya avivado en ustedes de alguna manera un cierto anhelo o al menos un interés por leer la obra Relatos de un peregrino ruso, que es un clásico de la literatura espiritual ortodoxa, y así también poder descubrir de alguna manera los detalles y las enseñanzas de estos monjes y eremitas rusos. Así que muchas gracias por haber escuchado mi presentación y espero que tengan un buen día. Hasta luego.